Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo les va? Bien, hoy vamos a dar la continuación, la primera clase de lo que es el curso de auxiliar de farmacia y vamos a charlar a través de este video de la historia de la farmacia. Bien, la historia de la farmacia empieza muchísimos años antes de Cristo, ¿sí? Es una historia milenaria. Bien, como dice en el pizarrón, muchos años antes de Cristo, los que estaban encargados de la preparación de los preparados curativos, ¿sí?, eran los hechiceros o brujos. Bien, estas personas también eran las personas que se encargaban, bien, de practicar, ¿sí?, o de ejercer, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, una especie de medicina, bien, de médicos, ejercían como si fuesen médicos, por decirlo de alguna forma, bien, sin serlos obviamente, ¿sí?, ya que esto, tanto el preparado, ¿sí?, de estas preparaciones curativas, y eran tomadas como un arte, bien. Bien, para preparar los ungüentos, ¿sí? Los ungüentos son una especie de crema, ¿sí?, media oleosa, media aceitosa. Bien, digo, se utilizaba esta palabra ungüentos porque en esos tiempos, ¿sí?, con una palabra uno de pronto decía varias cosas, ¿sí?, no estaban divididos los conceptos. Bien. Bien, estos hechiceros o brujos, para preparar estos ungüentos, ¿sí?, utilizaban hierbas, miel, aloe, jengibre, entre otros elementos curativos. Bien, las hierbas, porque de las hierbas se van a extraer los principios activos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Nosotros sabemos que hay plantas que son milenarias, ¿sí?, y de las cuales se utilizaban ya en ese momento para ejercer alguna curación sobre el cuerpo humano. Bien, para la preparación de comprimidos, ¿sí?, lo que se utilizaba era la arcilla. La arcilla es una especie de barro, ¿sí?, y con esta arcilla, ¿sí?, estos hechiceros o brujos le daban una forma, ¿sí?, a las plantas machacadas, bien, y los demás elementos que iban a utilizar para realizar esta especie de comprimidos. Bien, y por último, ¿sí?, se utilizaba la sangre de cabra, bien, una gotita de sangre de cabra para esos preparados, porque como vemos, ¿sí?, hechiceros o brujos, ¿sí?, está muy relacionado a lo que es la creencia, ¿sí?, la vida de creencia, ¿sí?, espiritual. Bien, entonces se creía, ¿sí?, que relacionar lo espiritual con lo curativo le iba a dar un toque más efectivo, ¿sí?, a ese preparado. Bien, entonces, si al preparado no le faltaba la gotita de sangre de cabra, que era algo idealizado, algo religioso, ¿sí?, algo divino, bien, si a esas preparaciones no les faltaba la gotita de sangre de cabra, ¿sí?, iban a ser más efectivas. Bien, bien, entonces todo esto, ¿sí?, era tomado como un arte, bien, en ese entonces. Bien, aproximadamente en el siglo XIX, año 1800 aproximadamente, se da una revolución industrial. Bien, con esta revolución industrial, lo primero que se empieza a tomar como una ciencia es la carrera de medicina, bien, y por ende la farmacia, bien, y las terapias farmacológicas propiamente dichas. Bien, también surgen los laboratorios, ¿sí?, un poquito más adelante obviamente, ¿sí?, y con el surgimiento de los laboratorios se empieza a dar la fabricación de manera industrial, ¿sí?, de realmente lo que van a ser los fármacos. Bien, y se empiezan a desprender algunos conceptos, bien, porque en este principio, ¿sí?, recuerdan que un concepto era utilizado para decir varias cosas, bien.
En cambio, a partir de esta revolución industrial ya empezamos a separar lo que es farmacia, lo que es medicina, ¿sí? Lo que es la farmacología, que es la ciencia que estudia al fármaco, ¿bien? Y demás cuestiones. Bien, entre ellos está el concepto de medicamento, bien, el concepto de fármaco, bien, el concepto de tratamiento, entre otros. Bien, y ahí ya se empieza a hablar específicamente de cada uno de estos conceptos con propiedad. Bien, obviamente que hay una parte de la historia de la farmacia, ¿sí?, que tiene que ver con Argentina. Bien, en Argentina colonial, ¿sí?, no se llamaban farmacias, ¿sí?, en realidad en todo el mundo no se llamaban farmacias, sino que se llamaba boticas. Bien, una botica es una farmacia. Bien, y estas boticas, ¿sí?, estaban distribuidas en lo que es Argentina. Bien, y teníamos en Buenos Aires, ¿sí?, 9 de ellas, 9 boticas. Bien, 4 boticas en Córdoba, 2 en Salta, 1 en Tucumán. Bien, y teníamos 2 botiquines en Mendoza y 1 en Jujuy. Bien, acá surge una nueva palabra que es botiquín, ¿sí? La primera es botica, que es lo mismo que farmacia, ¿sí?, se le denominaba de esa manera. Bien, y botiquín, ¿sí?, en ese momento no era como lo conocemos nosotros, que nosotros de pronto tenemos, ¿sí?, una cajita con los elementos de primeros auxilios en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo, y para nosotros hoy eso es un botiquín. Bien, en ese momento un botiquín era diferente. Bien, una botica era como si fuese, ¿sí?, algo más grande, ¿sí?, donde uno iba a encontrar más elementos curativos, ¿sí?, y fármacos. En cambio, un botiquín era donde uno iba a encontrar, ¿sí?, lo necesario, ¿sí?, un poco más extenso que lo que hoy conocemos como botiquín. Bien, pero había poquitos, como lo ven, ¿sí?, distribuidos a lo largo de Argentina. Bien, después, obviamente, que se encargaba, ¿sí?, de profesar y practicar, ¿sí?, lo que es las boticas, ¿sí?, era el boticario. Bien, era quien se encargaba de preparar los fármacos, bien, y demás cuestiones. Bien, bueno, después en la próxima clase, ¿sí?, vamos a hablar, ¿sí?, de algunos símbolos, ¿sí?, que caracterizan a la farmacia. Bien, y vamos a hablar de la ley, ¿sí?, que encierra todos los puntos básicos, ¿sí?, que se tienen que tener en cuenta para la apertura, ¿sí?, de una farmacia. Bueno, alumnos, les mando un saludo.